Este es el caso de una pareja con una relación tóxica, violentos entre sí y tenían una lógica de comportamiento muy particular y extraña. Esto los fue envolviendo en una escalada de maltrato que tuvo consecuencias fatales. Para ambos, les podría decir. Te invito a que analicemos por qué Sarah no pudo explicar qué sucedió con su novio la noche en cuestión, pero para eso, como siempre, les digo, quédense conmigo, pónganse cómodos y comencemos con la historia. Sarah Bone tenía 42 años de edad y vivía con su novio Jorge Torres Jr., también de 42 años. Como les mencioné al inicio, tenían una relación un tanto tóxica, enfermiza, donde la agresión formaba parte de su vida normal. Ambos tenían matrimonios anteriores. Ella tenía un hijo llamado Lucas y él tenía 3 hijos. Se conocieron en el año 2017 y rápidamente se mudaron juntos a el estado de Florida. Su entorno, como por ejemplo los padres de Jorge, detectaron que la relación era un tanto explosiva y no en el buen sentido de la palabra. Sin embargo, ellos continuaron con su relación. El sábado 22 de febrero del 2020 compartieron la tarde en el patio de su casa y además realizaron varias actividades. Tomaron alcohol. Lo que ocurrió ese día te lo voy a ir contando a medida que las autoridades fueron tomando conocimiento de lo sucedido. Así que vamos a ir descubriendo poco a poco lo insólito, absurdo y cómo al inicio una acción que fue como una suerte de escarmiento tuvo un desenlace fatal. Lo curioso de este caso es que no hay tanto material como para mostrar. Y es por eso que justamente en esta investigación utilizamos una VPN que nos ayudó muchísimo en la investigación. Estoy hablando de Surfshark. Al ser una VPN, o dicho de otra forma, una red privada virtual, conseguimos una navegación segura y privada. Necesitábamos estar seguros de estar navegando en lugares seguros. Por eso utilicé esta red, ya que enmascara nuestros pasos por los sitios. Nadie más que nosotros sabemos por dónde estamos navegando. En este caso de Sarah Bone, me sirvió para cambiar mi dirección de IP, dándome acceso a una infinidad de sitios de su país y lo mejor de todo, sin ser rastreada, porque esta VPN supera los geobloqueos y las restricciones gubernamentales. Así que con el cifrado de calidad militar, todos tus datos se modifican para que cualquiera que los vea no pueda entender nada. Ahora, si te gusta ver cosas que no todo el mundo puede ver, acá hay una herramienta muy valiosa. Esto es para los amantes del crimen, pero también para las personas que utilizan diversas plataformas. Este cambio de IP que nos brinda Surfshark también nos permite viajar virtualmente hacia los catálogos completos de las empresas de streaming como Netflix, Hulu, YouTube y mucho más, accediendo a las películas que solo se ven en Canadá, en España o en el resto del mundo. Para que conozcan y vean todo lo que yo estoy viendo gracias a esta red, pueden obtener una oferta exclusiva de Surfshark ingresando mi código Jackie. De esa manera van a obtener 3 meses extra gratis ingresando en el link que les dejo en la descripción de este video. Además, pueden probar esta VPN tranquilos por 30 días, ya que tiene una garantía de reembolso donde les devuelven el dinero si no están conformes. Nos vemos ahí. Y bueno, ya saben que antes de entrar en los detalles de las historias, me gusta invitarlos a que sean parte de esta familia si aún no lo hacen, suscribiéndose al canal y recordarles que si disfrutan de este tipo de contenido, pues me dejen esos deditos arriba, comenten y compartan. Ya saben, todas esas cositas que ustedes pueden hacer del otro lado de la pantalla. Son gratis, no cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo. En pantalla mis redes sociales y ahora sí, entremos en los detalles. El domingo 23 de febrero, alrededor de la 1 p.m., Sarah se comunicó con el 911 y luego de informar los datos que el operador le solicitó, ella dijo lo siguiente: "Mi novio está muerto". Transfirieron esta llamada al departamento de bomberos y les dijo que su novio y ella estaban jugando la noche anterior a las escondidas y que luego ella se quedó dormida. Una llamada telefónica de su ex esposo la despertó
y luego de colgar fue a buscar a Torres. No lo encontró y finalmente lo halló muerto dentro de una maleta. Sarah dijo no entender lo que estaba sucediendo. Ella estaba como en estado de shock, como abstraída, como fuera de la realidad. Cuando el operador quiso corroborar el domicilio, ella omitió responder a esa pregunta y dijo, como si le saliera sangre por la boca. El operador le indicó que realizara la práctica de RCP junto con él, a pesar de que ella ya lo había hecho. La ayuda llegó al lugar y fue cuando comprobaron que Torres finalmente había perdido la vida. Procedieron a llevarse el cuerpo y ella fue a prestar testimonio a la estación policial. Como es habitual en esta clase de procedimientos, le leyeron sus derechos. Sarah relató lo que había sucedido y regresó a su casa. Luego de este caos y de la autopsia al cuerpo de Torres, la llamaron nuevamente. Le leyeron sus derechos y continuaron con las preguntas de seguimiento. Le mencionaron que el médico que examinó el cuerpo informó que tenía ciertas lesiones como marcas de rasguños en la espalda, contusiones en uno de sus hombros y un corte cerca del labio. Y mientras la policía quería seguir enumerando las marcas en el cuerpo de Torres, ella interrumpió diciendo que no le había puesto la mano encima, que quizás las marcas eran porque se había caído de la bicicleta de su hijo y otras eran hechas durante sus relaciones íntimas. La detective a cargo, luego de informarle de otro rasguño en su cuello y moretones en la frente, le subrayó que todas las marcas eran recientes. Sarah estaba desconcertada y un tanto a la defensiva, ya que notaba cierta insinuación de una acusación hacia ella. Las palabras de Sarah venían sosteniendo que ese día la habían pasado muy bien. Comenzaron a jugar a las escondidas y luego de que se acabaron los lugares para esconderse, los dos decidieron que Torres se metiera dentro de una maleta. Ambos se reían y en un momento ella subió las escaleras y quizás debido al alcohol que habían consumido, se acostó en la cama y se quedó completamente dormida. Sarah comenzó a ponerse más nerviosa y remarcó todo el tiempo que no había lastimado a su novio. La detective le preguntó si el día anterior, cuando la policía le tomó fotos a su cuerpo y le realizó diferentes hisopados, también había tomado muestra de sus uñas. Ella lo negó y se prestó para que se las tomaran ahí, en ese mismo momento. Dijo no comprender lo que estaba sucediendo y volvió a remarcar que hacía algunas semanas venían teniendo una buena relación, pese a las cosas no tan buenas de sus vidas, como empleos y exparejas. En este punto, donde la detective le nombra una denuncia que ella había realizado en contra de Torres, donde informó que él la había golpeado con una varilla para cortinas, Sarah continuaba con su expresión de suspicacia y decía que no podía ser, ya que desde la última vez que él salió de la cárcel, su relación había mejorado, tanto que parecía que siempre se habían llevado muy bien. Las clases para control de ira le estaban haciendo muy bien a Torres. Y es que, debo contarles que en esta relación tóxica que mantenían, existieron denuncias por maltrato que dieron por resultado que le indicaran a Torres terapias para dominar la ira y por su consumo de sustancias. En el 2018, ella lo denunció por golpearla y él fue arrestado. En ese mismo hecho, él declaró que ella lo había intentado estrangular. Como les mencioné al inicio, eran una pareja violenta entre sí. En el 2019 hay una nueva denuncia por parte de ella y un mes antes del episodio de la maleta, ella llamó al 911 diciendo que su pareja la había golpeado con la barra de la cortina. El detective, luego de escuchar a Sarah decir varias veces que eran buenos, le preguntó que qué significaba eso para ella.
Ahí aclara que la buena era ella, ya que se había decidido por completo a ayudar a su novio. Él, sin embargo, solo se emborrachaba porque le costaba lidiar con los problemas de la vida. Les contó que venía documentando con videos y fotos en su celular todas las agresiones que él le ocasionaba. Y les preguntó a los detectives si habían visto su teléfono. ¿Ustedes qué creen que buscó ella con esta pregunta? Tal vez saber si habían visto las imágenes donde ella aparecía con marcas producto de la agresión de Torres, o en verdad saber si habían visto otro tipo de videos. Luego de describir tanto maltrato, había una pregunta obvia y se la hizo el detective. ¿Por qué seguía estando con él? Su respuesta fue simplemente lo amo y que tenía una gran necesidad de ayudarlo y que podía hacerlo. Dijo que lo sacó de la cárcel en 3 oportunidades, acompañándolo en todo el proceso porque tenía esperanzas en él, y aseguró que él estaba poniendo todo de sí para consolidar un cambio positivo. Pero por un lado estaba esta situación y por otro lado había comenzado a beber para evadirse de sus responsabilidades. Eso es lo que el relato de Sarah manifestó. Y además, lo que resultó muy llamativo es que a pesar de que ella ya sabía que su novio estaba muerto, hablaba de él como si aún estuviera vivo. A Torres le iba mal cada vez que conseguía un empleo. Sarah contó que recientemente lo habían corrido de una tienda en la cual él había puesto mucho esfuerzo y dedicación, y eso lo había desmoralizado por completo y se desahogaba a través del alcohol. Además, tenía la presión de su ex esposa, que estaba loca y era un monstruo, según las palabras de Sarah. Continuamente la ex esposa le pedía dinero y no lo dejaba ver a sus hijos. De todas formas, describió la situación en su casa como abrumadora, que en muchas oportunidades se apartaba y en otras buscaba la manera de distraerlo para que no bebiera. En este momento es cuando la detective que la interroga notó que el día anterior Sarah había relatado los sucesos como que ambos estaban borrachos y la pasaban bien, y que, sin embargo, su nueva versión intentaba mostrar que Torres era un borracho furioso y ella una persona que no se embriagaba. El relato de Sarah era muy confuso. Los detectives querían saber qué había pasado en las horas previas. Les costó bastante que ella se focalizara en ese momento, pero finalmente dijo que estuvieron tomando y que luego él fue por más. Ella intentó distraerlo con distintas actividades, así que jugaron con el perro, armaron un rompecabezas, pintaron y vieron trailers de una película en su computadora. Nuevamente ella destacó que habían tenido un día de los buenos, que todo estaba funcionando muy bien y que de verdad la terapia de control de ira estaba funcionando. Torres había aprendido a comunicarse y a liberar sus penas hablando con ella. Lo intenté en todos los sentidos, lo ayudé, lo cuidé, lo extraño mucho. Fueron las palabras textuales de Sarah. La detective le preguntó si lo que estaba intentando decir es que la situación la había superado por completo. Cuando una persona ama, también pone límites, y quizás cuando obtiene suficientes frustraciones, realiza otras acciones para poner esos límites. Sarah contó que se quedó dormida y desconocía lo que había sucedido. Retrocedía en su relato y dijo que antes de las clases de control de ira, ella lo denunció por violencia en varias oportunidades, y el detective la interrumpió diciendo que también ella se retractó y retiró la denuncia. La detective insistió en ir a los momentos previos a lo sucedido con la maleta. A pedido de los detectives, nuevamente Sarah comenzó a ordenar un poco su versión. Dijo que alrededor de las 4 de la tarde estaban en el patio de su casa y como a las 6 ingresaron a la casa. Armaron el rompecabezas, pintaron y escucharon música. Luego comenzaría el famoso juego de las escondidas.
explicó que la maleta estaba en la sala porque pensaban ordenar su armario y donar las cosas que ya no utilizaban. El hecho de que Sarah lo había metido dentro de esta maleta era nuevo. No era algo normal este tipo de bromas entre ellos. Ella dijo que ambos se reían del escondite y lo estaban disfrutando. Simplemente se les ocurrió ese lugar porque se les estaban acabando los sitios para esconderse. En ese momento, la detective le pregunta si recuerda haber sacado fotos o filmado algo ese día, porque claro, las autoridades habían visto algo en el celular de Sarah, que no era coherente con su relato. En cierto modo, la estaban interrogando para darle la oportunidad de explicar lo sucedido. La detective le dice que tiene algo para mostrarle en la computadora. En la pantalla aparece un video que mostraba una maleta sobre el piso y una voz femenina en off, que era la de Sarah, dice: "No me gustó cerrar la maleta por completo, es decir, dejé un dedo, lo suficiente para que él saliera de allí, y no planeaba irme arriba a dormir. Me están asustando". La detective le aclaró que el video estaba en su teléfono. Sarah preguntó si es largo porque no sabe cuánto puede soportar. Y dijo: "Tengo que verlo, no duermo, voy a vomitar". Los detectives le contestaron que le estaban dando la oportunidad de que les explique el video. De lo contrario, lo tomarían como lo que era. "Esa es tu voz", le afirmó la detective. Lo miró por algunos segundos y luego se negó a continuar mirando. En esos videos se le podía escuchar riéndose mientras su novio decía que no podía respirar. Y ella le contestaba: "Eso siento cuando me engañas, cuando me asfixias". Incluso le dijo F you. Ya se imaginan, la palabra grosera. El segundo video muestra la maleta boca arriba, con Torres empujándola para intentar salir de ahí. También había fotos que mostraban que había volteado la maleta en varias posiciones. Sarah volvió a mencionar que su plan no era subir y quedarse dormida, pero eso fue lo que hiciste, le remarcó la detective. Le dijo también que en ninguna parte del video se ve el agujero donde puede sacar sus dedos Torre. Pese a que los detectives le hacían hincapié en su mal accionar, Sarah decía que no había sido intencional, que nunca pensó en dejarlo ahí dentro y que subió las escaleras pensando que él podía salir solo de allí. La detective le remarcó varias veces que mientras él rogaba porque lo sacara, ella reía y ella era la única que reía. No era como ella lo había contado, que los dos estaban disfrutando de este juego de escondidas y que los dos reían. Sarah se negaba a terminar de ver este video. Entre idas y vueltas, afirmaba no acordarse de qué había dicho en la grabación. Pero ¿existía un motivo para que no se acordara? O sea, hay que recordar que según ella no tomaba hasta el punto de embriagarse porque no le gustaba perder el control. Sarah estaba mareada, ya no sabía qué decir para justificar lo que sucedió esa noche con su novio. O quizás sí, ella sabía la lógica que estaba instalada en su pareja y en su realidad, y sí podría dejar a su novio encerrado en la maleta. Como pueden ver, aquí había ya muchísimas incoherencias. Ella se hacía ver como que ella no era la borracha, pero de alguna manera no lo recuerdo. ¿Y por qué no lo recordarías si estabas en tu juicio, en tu sano juicio? Muchas incoherencias. Ella misma dijo que nadie entendería la relación que tenían. Y bueno, es que como podemos ver, esto era una relación bastante tóxica. De todas formas, para los detectives, para la justicia y para muchos de ustedes que están viendo este video, lo que hizo Sarah fue inconsciente y, bueno, como ya lo vieron, peligroso. De cierta manera, o bueno, como prefieran llamarlo, estuvo mal y como tal, el desenlace fue fatal para Torres e inclusive para Sarah, que jamás pensó que todo terminaría de esta forma.
El video es muy representativo de que todo lo que dijiste es exactamente lo contrario. Eso le dijo la detective. Tenemos muchas inconsistencias y el video lo explica todo por sí mismo. A lo que ella insistió con la mano sobre la Biblia, que no fue intencional, no lo mató. No sé qué quieren que les diga, fueron sus palabras. La detective luego de un rato le preguntó qué la llevó a llamar al 911, a lo que ella respondió que, tenía que intentarlo. Y ante la pregunta clave de por qué no lo dejó salir cuando varias veces él rogó por eso e incluso le decía que no podía respirar, Sarah respondió que en principio nunca pensó que terminaría así y que decidió darle 5 minutos para que él resolviera esto solo. Pero lo cierto es que presten atención. Entre el primer video y el segundo hay 10 minutos de diferencia. Esto quiere decir que estuvo más tiempo dentro de la maleta y que Sarah se mantenía firme en dejarlo allí dentro. La situación se puso muy tensa. Sarah se sentía acorralada, no podía explicar lo sucedido. Los detectives comenzaron poco a poco a develar toda la información que habían recabado. Una de ellas fue que habían encontrado 2 botellas vacías de alcohol que habían comprado el día anterior. También le mencionaron otras marcas recientes que tenía Torres en su cuerpo y que los vecinos dijeron que ella vivía en estado de ebriedad. Pasaron varios minutos y la detective fue a buscar el material para hisopar debajo de las uñas de Sarah y ver si existía alguna evidencia de agresión física. Luego de finalizar con eso, ella le preguntó cómo debía seguir con todo, incluyendo el funeral y quién iba a notificar a sus seres queridos de la muerte de Torres. Los detectives le dijeron que esa debería ser su última preocupación en su lista de prioridades y le informaron que no podían dejarla ir, que debía jurar que todo lo que había dicho era verdad. Le pusieron las esposas y se la llevaron presa. Como pueden imaginarse, Sarah fue acusada de asesinato en 2º grado y fue trasladada a la cárcel del condado de Orange. La verdad es que tuvo varios abogados públicos. A decir verdad, ella se sintió bastante inconforme con el proceder de ellos. Dijo que no le dedicaban el tiempo que requería su defensa. A finales del 2021, ella escribió una carta al juez diciendo que estaba muy preocupada por la falta de comunicación del juez a cargo de su caso y de su abogado defensor. En enero del 2022, en la previa del juicio, la defensa informó que el caso no estaba listo. El abogado en ese momento de Sarah pidió que se aplazara la fecha de inicio del juicio hasta abril del 2022, ya que estaban recabando las pruebas y convocando a especialistas en el tema para demostrar que Sarah también había sido víctima de violencia por parte de Jorge. Su abogado renunció en abril del 2022 por el hecho de que dijo que era muy complicado llevar el caso con Sarah. La relación con la acusada era muy difícil. Nuevamente ella escribió al juez diciendo que estaba sorprendida por la renuncia de su abogado. Se le asignó un nuevo abogado y en octubre de ese mismo año dijo que solo se reunió con su defensa 3 veces y que no creía que así pudiera defenderla. La tercera carta que envió al juez pedía presentarse en la audiencia de enero del 2023 y se le negó la asistencia. El martes 11 de julio del 2023 era la audiencia previa al juicio y nuevamente tuvo que ser postergada ya que no se presentaron. Otra vez Sarah y su nuevo abogado se preparaban para demostrar que los sucesos de violencia contra ella se fueron dando de tal manera que la llevaron a tal terrible desenlace. Finalmente, el juicio tiene fecha para octubre de este año, pero parece que su abogado también renunció
y dejó una carta sugiriendo que lo mejor era que la acusada se defendiera ella misma, ya que no va a encontrar a ningún abogado que pueda dedicarle el tiempo que ella considera necesario para su caso. En conclusión, Sarah continúa presa, sin juicio ni sentencia. Si este octubre finalmente se concreta, yo los voy a mantener informados sobre qué pasó con el destino de la mujer que encerró a su novio en la maleta y lo dejó morir. Este caso realmente es bastante fuerte. Tiene estas dos partes oscuras que obviamente resultan en este desenlace fatal, ¿no? Esta pareja tóxica, agresiva, violenta, con adicciones tal vez al alcoholismo y demás. Y este juego, por decirlo así, de escondidas, en el cual de cierta manera podemos verlo como el disfraz perfecto para tal vez llevar a cabo o sacar esa rabia y coraje de Sarah por ser maltratada por su pareja, ¿no? Hay que aclarar aquí, había maltrato de ambos lados y bueno, en este tipo de situaciones las cosas nunca resultan bien, siempre existen conflictos y cosas que se pueden evitar. Pero aquí queda la pregunta, ¿ustedes creen que realmente ella no pensaba que esto iba a resultar así? ¿O creen que su coraje la invadió en ese momento y quiso de cierta manera vengarse de este hombre que, como ella lo dice, sus palabras, la engañaba y la asfixiaba, ¿no? Ahora, esto no se ha resuelto, todo esto es supuestamente porque no hay un resultado final, ¿ok? No se le puede condenar como culpable porque no ha habido un juicio y las personas, por lo menos aquí en Estados Unidos, son consideradas inocentes hasta no comprobar culpabilidad, ¿no? Este caso yo lo había visto hace ya tiempo y de verdad me asombró muchísimo porque creo que a pesar de que las parejas puedan de cierta manera tener problemas, conflictos y demás, llegar a este extremo de hacer sufrir a una persona así está mal. Obviamente la toxicidad estaba ahí, el maltrato entre ambos estaba ahí y creo que lo mejor en un caso así es analizar las cosas y retirarse y trabajar en uno mismo, ¿no? Aquí se menciona de que Torres pues estaba acudiendo a estas clases de ira y demás, pero pues el alcohol seguía involucrado y creo que las dos partes necesitaban ayuda y de cierta manera tal vez alejarse por lo menos un tiempo, trabajar en ellos mismos y bueno, tal vez en un futuro reencontrarse, ¿no? Pero es un caso que, híjole, por más que le doy vueltas, no puedo imaginar lo que este hombre tuvo que sufrir, ¿no? Dentro de esta maleta, ¿no? Court sentences you to life in the Department of Corrections. Sin inmutarse en corte. Así recibió Sarah Boone su sentencia a cadena perpetua en prisión, luego de que en octubre un jurado en el condado Orange, en Florida, la encontró culpable de asesinato en segundo grado. Dijo que se trató de un juego inocente, cosas de pareja, un juego extraño que hubiera despertado sospechas en cualquiera y acabó en una muerte por la cual fue incapaz de dar explicaciones convincentes. Hoy hablaremos de un caso del cual ya hablé aquí en el canal, el caso de Sarah Boone, pero hay más detalles. Hablemos de la sentencia, hablemos de las cosas extrañas que, bueno, continuaron surgiendo. Ella es una mujer de 47 años de Winter Park, en el estado de Florida. En el año 2020 fue acusada de acabar con la vida de Jorge Torres Jr., su exnovio. Y si las circunstancias fueron extrañas, como ya les refrescaré a ustedes la memoria el día de hoy, los detalles que surgieron durante el juicio y los antecedentes de la pareja son bastante escalofriantes. Pero vamos al momento de los hechos. Esto ocurrió el 24 de mayo del 2020. Era durante la noche y un operador del 911 recibió una llamada de una mujer pidiendo ayuda para su pareja que se encontraba inconsciente.
Los paramédicos no tardaron en llegar al número 4728 de France Lane en Winter Park, Florida. Allí se encontraron con un hombre de rasgos latinos de 42 años que se encontraba inconsciente. Los esfuerzos de los paramédicos fueron inútiles. El hombre ya había muerto. Pero lo que llamó la atención de inmediato fue el escenario. El hombre había estado encerrado en una maleta. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo llega un hombre adulto al interior de una maleta? Como pueden imaginar, todo era incomprensible, pero sospechoso. La mujer evidentemente fue interrogada y su versión, por decirlo de una manera más suave, tenía muchas lagunas hasta el punto de ser inverosímil. Según dijo Sarah Bone durante la noche anterior, ella y Jorge Torres Jr. habían estado bebiendo vino y, como uno de esos momentos raros dentro de una pareja, decidieron que sería buena idea jugar a las escondidas. Pero después de jugar un rato, Sarah creyó que sería divertido que Jorge se metiera en una maleta, algo que el hombre aceptó. Yo no sé ustedes, pero yo jamás aceptaría meterme dentro de una maleta. Pero obviamente, él no podía cerrarla él mismo, por lo que fue Sarah la encargada de cerrar la maleta. Según dijo, habían bebido demasiado y subió las escaleras para caer prácticamente inconsciente en la cama del cuarto que compartían. Sarah se despertó horas después y tardó unos minutos en recordar cómo había llegado a la cama y entonces pensó en Jorge. Estaba segura de que él había sido capaz de salir por su propia cuenta y bajó las escaleras extrañada de que él no hubiera ido a acompañarla a la cama. Ahí fue cuando ella vio la maleta todavía cerrada y corrió a abrirla para encontrarse con el cuerpo inerte de Jorge. Esa, al menos, fue su versión. Pero la autopsia de Jorge Torres reveló que había recibido varias lesiones en la cabeza y el cuerpo poco antes de morir. Eso indicaba que no solo estuvo encerrado en una maleta, sino que había estado en alguna clase de pelea o que, como mínimo, había recibido golpes mientras estaba dentro. Las inconsistencias en la declaración de Sarah Bone podrían haber llevado la investigación hacia una estrategia más agresiva, pero también más lenta. Pero eso no fue necesario. La investigación de la oficina del sheriff del condado de Orange pronto reveló que la realidad era mucho más oscura. Y las pruebas de lo que había ocurrido esa noche, lo que realmente pasó, estaba en su propio teléfono móvil. En el celular de Sarah había 2 videos que destruían por completo la versión de un juego inocente que terminó en tragedia. En esos videos puede verse la maleta dentro de la que está el hombre. Torres grita muy desesperado que lo dejen salir. Suplica por su vida y grita que no puede respirar. Pero Sarah sigue filmando sin hacer caso y de hecho se ríe hasta que al final le responde que por todo lo que ha hecho se lo tiene merecido. En realidad usó insultos, pero la idea general pues es esa, la de un ajuste de cuentas. Uno que solo pudo ocurrir después de un largo historial de violencia y resentimiento. En un momento la mujer le dijo, así es como se siente cuando me estrangulas. Sarah, por supuesto, fue procesada en relación a la muerte de Jorge Torres Jr. Durante su testimonio, Sarah intentó justificarse frente a la evidencia de los videos que había grabado mientras su expareja se asfixiaba y dijo que estaba actuando en defensa propia, aunque todo comenzó como una broma. El tono de Jorge cambió cuando estuvo dentro de la maleta y esto evidentemente, imagínense ustedes estar dentro de una maleta sin poder respirar. Se dijo que comenzaron a discutir y dijo que, Torres comenzó a insultarla y amenazarla, por lo que se asustó mucho y temía por su vida si lo dejaba salir. Aunque esto no era lo que se veía en los videos, sí era consistente con el historial de la pareja, que había tenido una relación bastante conflictiva y tóxica, con varios incidentes registrados por las autoridades. En julio del 2018, Sarah Bone fue acusada por agresión y estrangulamiento. En esta ocasión, Sarah dijo que había actuado en defensa propia. Dijo que Torres la había arrastrado del pelo a escaleras hacia arriba y le había pateado la cara en el ojo derecho.
El motivo fue que se había enfurecido después de verla hablando con un hombre en un bar. Jorge Torres tenía otra versión. Dijo que Sarah lo había atacado y que él había reaccionado para defenderse. La misma versión, pero desde el lado opuesto. Al no poder determinar quién había sido el agresor principal, no hubo proceso ni consecuencias legales. En septiembre del 2019, Torres tuvo que enfrentar 3 cargos de agresión. En esta ocasión, Sarah lo denunció acusándolo de haberle dado un puñetazo en la oreja izquierda. Por último, en enero del 2020, apenas un mes antes del asesinato, Sarah llamó otra vez al 911 para denunciar que Torres la había golpeado con la barra de una cortina. Como pueden ver, pues se nota que, o más bien se ve, que la pareja vivía en un círculo vicioso de agresiones mutuas que terminó de la peor manera. El juicio, por su parte, se pospuso varias veces hasta mayo de este año que acaba de pasar. Y bueno, el motivo dio bastante que pensar. Sarah Bone tuvo 9 abogados antes de lograr trabajar con uno. Los 8 primeros se retiraron debido al comportamiento y la actitud de Sarah. En resumen, la mujer se mostraba arrogante, de cierta manera déspota e irrespetuosa. Los abogados sencillamente encontraban imposible defenderla. Llegó a enviarle al juez una carta de 58 páginas quejándose de uno de sus defensores. Y bueno, las cosas llegaron a tal punto que en una decisión extrema del juez, Sarah perdió su derecho a tener un abogado. Y esto pues porque, imagínense, de 9 abogados, 8 no quisieron trabajar con ella. Tenía 2 opciones en este punto: representarse a sí misma en el juicio o conseguir su propio abogado. Y aquí ocurrió algo insólito porque Sarah publicó ella misma un anuncio hecho a mano no muy diferente a un graffiti buscando quien la representara legalmente en un juicio por homicidio. Pero como pueden imaginarse, pues nadie respondía. El caso había sido muy promocionado y era esperable que pues ningún profesional quisiera exponerse a defenderla, en parte por lo que se sabía de su relación con los 8 abogados que intentaron ayudarla y también porque los videos demostraban que era culpable. Pero increíblemente y finalmente alguien respondió. James Owens, un abogado que, aunque no cuestionó la decisión de la corte, se sintió movido a evitar que Sarah se enfrentara a un juicio con abrumadoras pruebas en su contra sin derecho a un abogado. Había seguido el caso desde el comienzo y contaba con que, de cierta manera, algún abogado de Orlando se presentara para defender a Sarah. Pero al ver que nadie parecía interesado, sintió que era su deber hacer lo posible para que la mujer no se enfrentara sola al jurado. El abogado, o sea, Owens, se mostró tolerante con la conducta de Sarah, que tenía reclamos tan fuera de lugar como exigir maquillaje y peinados profesionales mientras se encontraba detenida y acusada por asesinato. Yo creo que si yo estuviera en ese momento de la vida, o sea, algo así pasara, lo último que me pasaría por la mente es el maquillaje y los peinados profesionales. No sé ustedes. Pero bueno, estas peticiones que el abogado Owens aceptó, seguramente pensando en poder llevar el proceso de la mujer hasta el juicio con la menos cantidad de roces posibles. O sea, él ya sabía que Sarah era complicada y él prefería tratar de hacer todo lo que ella pues necesitara para no tener estos roces. Pero bueno, el enfoque de la defensa de Sarah había sido que Sarah sufría del síndrome de cónyuge maltratado, es decir, que vivía en un estado de estrés y presión constante a causa pues de la violencia física y psicológica a la que la sometía Jorge Torres Jr. Era un enfoque válido, pero el testimonio del ex marido de Sarah, Brian Bone, con quien tiene un hijo, fue mucho más directo a la hora de, digamos, esbozar un perfil de la mujer. Aunque Sarah había dicho que Jorge Torres bebía y eso desataba la violencia, lo cierto es que Brian dijo que ella misma abusaba del alcohol y era muy irresponsable con su hijo. Olvidaba llevarlo de cierta manera pues a la escuela o buscarlo, y él se comunicaba constantemente por teléfono para recordarle sus obligaciones de madre.
Pero también mencionó que tras la muerte de Torres, Sarah lo llamó en estado de pánico pidiéndole ayuda antes de alertar a las autoridades. La defensa propuso ese testimonio para reforzar la imagen de Sarah como una víctima de abuso doméstico, aunque esta estrategia no convenció al jurado. Además, en los interrogatorios surgió un elemento que la comprometía aún más. El bate de béisbol que Sarah dijo haber utilizado para intentar mover el cuerpo de Jorge sin tocarlo. Las heridas que presentaba el cuerpo podían ser consistentes con los golpes dados con un bate, pero Sarah aseguraba que solo había empujado la mano de su exnovio utilizando la empuñadora. También se tomó en cuenta el testimonio de las personas cercanas a Jorge Torres Jr. y es verdad que había antecedentes de relaciones complicadas en su vida, pero su familia, aunque aceptó que no era perfecto, destacó que era un hombre de carácter agradable y ponía una gran dedicación familiar. Pero Sarah había llegado a esta instancia después de demasiadas controversias. Había de hecho rechazado varias ofertas antes del juicio que básicamente eran acuerdos de culpabilidad. Si confesaba el crimen, tendría una sentencia de 15 años, lo que significaba una reducción más que considerable en la condena. Si era declarada culpable en el juicio, podía llegar a cadena perpetua. En este punto, sus defensores le recomendaron una y otra vez que aceptara la oferta, pero como pueden imaginar, ella se negó. Ella confiaba en que el jurado la encontraría culpable de un delito menor. Y basaba esa esperanza en la estrategia de una defensa que se basaba en el síndrome de persona maltratada y que el incidente sería interpretado a mitad de camino entre el accidente y una reacción desesperada por parte de una mujer aterrada. El juicio completo duró 10 días, pero nada salió como Sarah esperaba. James Owens no tenía la confianza de su cliente y resultó que tenía razón. Después de un juicio tenso, el jurado deliberó durante aproximadamente 1 hora y media y regresó a la sala con un veredicto de culpabilidad por asesinato en segundo grado. La fiscalía dijo al momento de presentar los argumentos finales que la decisión se había basado en la falta de credibilidad de Sarah Bone y su historia sobre el incidente. La estrategia en la que Sarah tanto confiaba se volvió en su contra y el jurado encontró que los testimonios de terceros fueron mucho más contundentes y reveladores que su versión. Y bueno, ¿cuál fue la sentencia de Sarah Bone que se dio el 2 de diciembre del año pasado, 2024? Pues como pueden imaginarse fue sentencia de por vida y creo que lo justo. La familia de Jorge ha dicho que él era la verdadera víctima en esa relación y han expresado su repudio hacia Sarah, definiéndola como una manipuladora y una calculadora. Sarah Bone, a ojos del jurado y de las personas que la trataron, tanto en lo personal como en el equipo de abogados que trabajaron en su caso durante 4 años, es una mujer calculadora capaz de manipular y mentir sin remordimientos. Parece tener una personalidad narcisista que no le permite dimensionar la gravedad de sus actos ni cómo impactarán en los demás. Una prueba de eso es el hecho de que acumulará antecedentes de un comportamiento inaceptable sin relacionar eso con el resultado de su juicio. Como ya les dije, Sarah Bone recibió prisión de por vida, lo cual creo que es lo justo. Y bueno, para muchos se trató de un juicio justo, pero la demora y las atribuciones que la acusada se tomó fueron una clara muestra de lo blandos que pueden ser los procesos legales. ¿Ustedes qué opinan al respecto de cómo terminó esta historia? Sé que ya habíamos tocado el caso en el canal, pero hoy tenemos la sentencia y las cosas que sucedieron durante el juicio, lo cual siento que nos da una mejor imagen de quién es esta mujer y de su personalidad. En mi opinión, creo que el veredicto y la sentencia son justas. Nada le va a regresar la vida a este hombre que sí creo que en algún punto los dos fueron víctimas uno del otro y que cayeron en una relación bastante tóxica y violenta, pero nada justifica quitarle la vida a nadie y menos de esta manera
donde, o sea, literal te están pidiendo que los saques de la maleta porque ya no pueden respirar y tú decides sentarte ahí, grabar, reírte, burlarte y de cierta manera desquitarte por las cosas que tal vez te llegaron a hacer. Si una relación ya no funciona, si una relación se empieza a convertir tóxica, lo mejor es terminarla por la paz. Lamentablemente, no todas las personas están en un estado mental estable para poder tomar esas decisiones, pero creo que Sarah Bone en este caso es culpable y lo que ella hizo no tiene nombre, fue bastante malvado, sin corazón. Y obviamente todo lo que ocurrió en el juicio nos deja saber que pudiera ser una persona narcisista y sin, obviamente, cero empatía, ¿no? Cero sentimientos, cero nada. Creo que está donde debe de estar, pero me gustaría escuchar su opinión. Un niño de 11 años llamado Gannon Stotch fue reportado como desaparecido el 27 de enero del año 2020 en el condado El Paso, Colorado. La comunidad, conmocionada por la noticia, participó activamente en la búsqueda del menor junto con la policía. Finalmente, casi 2 meses después, el 18 de marzo de ese mismo año, encontraron debajo de un puente en Florida Panhandle el cuerpo del niño dentro de una maleta. En principio, las autoridades no estaban seguras de que se tratara de Gannon, pero más tarde veremos cómo es que confirmaron este dato. El sargento Jason Yoder fue la autoridad a cargo de abrir la maleta y tuvo las primeras imágenes de horror. Dijo que en el interior de esta había un niño pequeño envuelto en mantas y poseía el aspecto de haber estado allí al menos un mes. Había sufrido un fuerte traumatismo de cráneo, tenía una herida de bala en la mandíbula y heridas de arma blanca en la parte frontal y posterior, es decir, en el pecho y la espalda. Luego se supo en el informe de la autopsia que sufrió 18 heridas de fuerza aguda en total. Se podía ver a simple vista que este niño, Gannon, había intentado defenderse del ataque. Tenía cortes en los brazos y en las manos. La última persona en verlo fue Leticia Stotch, quien vendría siendo la madrastra de este niño y también fue quien lo reportó como desaparecido a las autoridades. Ella informó que el niño había salido de casa a visitar a un amigo y nunca más regresó. Pero ustedes se preguntarán, ¿quién es Leticia Stotch? Y bueno, en realidad no existe mucha información de su pasado, pero vamos a intentar describirla un poco con todo lo que pasó. Leticia Stotch nació a mediados de los 80s, tiene la nacionalidad estadounidense y tuvo una infancia muy tormentosa que incluyó abusos físicos y sexuales de manera reiterada entre sus 5 y 6 años de edad. La madre de Leticia estuvo ausente en la vida de ella y la dejaba a cargo de sus novios, que al parecer tuvo varios. En estos ratos en los que Leticia compartía con hombres desconocidos, primero sufrió maltrato físico, palizas, gritos y humillación emocional. Luego todo esto fue transformándose en una bola de nieve que, como pueden imaginarse, desencadenó en abuso sexual. Básicamente, Leticia era una niña intentando escapar una situación inimaginable a su corta edad. De hecho, llegó a dormir en automóviles en el camino de entrada a su casa para ocultarse de aquello que la aterraba. Más allá de esta infancia interrumpida por la violencia, Leticia logró encaminar su vida y se convirtió en maestra. En el año 2003 tuvo una hija y años más tarde conoce a Albert Stotch y contraen matrimonio. Él ya tenía 2 hijos de su matrimonio anterior y la tenencia era compartida con la madre biológica de los niños. Leticia, al parecer, era una madre amorosa y por esta razón su esposo nunca dudó en dejarla al cuidado de los niños. Sin embargo, con el paso del tiempo, Albert comenzó a desconfiar de ciertas actitudes de su esposa. Él sentía que ella intentaba manipularlo. En una ocasión le envió un ultrasonido y le juró estar embarazada de mellizos. A pesar de ciertas situaciones extrañas, eran un matrimonio muy normal y Leticia parecía ser una simple ama de casa. Pero pese a su esfuerzo, existía algo en el interior de ella que la inquietaba y la hacía pensar en cosas que la lastimaban.
se sentía infeliz en su matrimonio, ya que Albert solía estar largo tiempo fuera de casa por su empleo y ella estaba resentida por ser tratada como una niñera no remunerada. Y ahora nos preguntamos, ¿qué pasó con Gannon esa noche? ¿Por qué su cuerpo apareció en una maleta asesinado y muy lejos de su casa? Las autoridades comenzaron a investigar minuciosamente lo ocurrido esa noche del 27 de enero del 2020. Pusieron especial atención en la grabación de la llamada donde la madrastra informa a la policía sobre la desaparición del menor. El oficial de 911 le preguntó quién fue la última persona que lo vio con vida y ella respondió, supongo que fui yo. Una actitud muy sospechosa para la policía fue cuando ella eludió y no respondió el nombre del amigo o de los padres a los cuales Gannon había ido a visitar para jugar. Los días pasaban y dudosamente ella iba cambiando su versión de los hechos. A los días relató que 2 hombres la habían violado y luego habían secuestrado a Gannon. Las distintas versiones de Leticia crecían día a día y todo esto solo dejaba ver que ella estaba entorpeciendo el curso de la investigación y todo el mundo se preguntaba ¿por qué? ¿Por qué tantas versiones? ¿Por qué tantas verdades o mentiras a medias? En este punto, un agente especial del FBI comenzó a investigar las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la casa de los Stutch y de otras que consideró necesarias. En las mismas pudo observar a Gannon subiéndose a la camioneta de su padre junto a su madrastra. Y en ese momento el niño parecía estar en perfecto estado de salud. Luego, al regreso, las cámaras no muestran al niño bajarse de la camioneta. Sin embargo, más adelante veremos por los registros de esta investigación que Gannon sí volvió a su casa. El agente del FBI comprueba que en la vivienda de los Stutch solo estaba Gannon y Leticia en el supuesto momento del crimen y que ella contaba con un historial significativo de inventar cosas. Con todas las sospechas, indicios y pruebas encontradas, finalmente la policía arrestó a la madrastra el 2 de marzo del 2020. Aquí cabe mencionar que al principio de toda esta investigación hubo un momento en el cual un medio de comunicación le hace una entrevista a Leticia y ella le da la espalda a la cámara, o sea que no muestra su rostro en esa entrevista. Y lo que yo sentí al escuchar y ver esta entrevista, aclaro, esto es mi opinión personal, es que ella no demostraba tristeza o preocupación por la desaparición de este niño. Lo que sí demostraba era preocupación por lo que la gente estaba diciendo de ella y todas las especulaciones que rodeaban su nombre. Ella de cierta manera decía que no podía creer cómo la gente pensaba que ella tenía algo que ver, que esto, que lo otro. Y algo muy curioso en esa entrevista fue que al final la persona que le hizo estas preguntas le dijo si tenía algún mensaje para Gannon, y ella, en palabras no textuales, dijo algo como espero que Gannon regrese pronto a casa para que cuando regrese ahora sí todo mundo me pida una disculpa. O sea, en vez de decir algo como Gannon, te extrañamos, regresa a casa, nos haces mucha falta, aquí está tu familia, donde quiera que estés, vuelve. O sea, no. Ella dijo que regrese y que cuando regrese todo el mundo me pida una disculpa. Algo bastante como que raro. Si es que tú no tienes nada que ver en esto, como que realmente pues te preocuparías por este niño, ¿no? Por otra parte, existe una grabación, un audio en el cual al parecer Gannon estaba jugando en la sala de la casa, había una vela colocada en un área y él al jugar o estar haciendo algo tumba la vela y la cera se derrama y daña, a lo que tengo entendido, la alfombra de ese espacio. Y aquí se le escucha a esta mujer, a la madrastra,
haciendo sentir mal, haciendo sentir culpable a Gannon por lo que ocurrió. Le decía que iban a tener que vender un sinfín de cosas en el hogar para poder reparar lo que la cera había dañado. Y algo bastante triste es que en ese audio, en un punto se le escucha a Gannon decir, pero mira mis manos, mis heridas. O sea, él al parecer pues se quema con la cera de esta vela y sus manos están heridas, le duelen. Y él le deja saber esto a la madrastra y la madrastra como que ni atención le puso. Yo entiendo que hay que disciplinar a los niños cuando hacen cosas que los pueden poner en peligro, por ejemplo, jugar alrededor de velas o lo que sea, pero primero tienes que atender las heridas. O sea, él sí, tal vez fue un accidente, pero se lastimó. Hay que atender al niño, ¿no? Y en este caso, pues la mujer no le puso atención a eso. Cosas bastante extrañas y tristes de escuchar ahora que, bueno, sabemos sobre este caso. Leticia fue juzgada en la Corte del Condado de El Paso. Fue la primera en realizarse en una sala pública con la acusada presente. Ella, sin mostrar emoción alguna, totalmente apática, vestía el overol de la cárcel y entablaba conversaciones con su abogado. De hecho, en uno de los días de juicio, Leticia, por alguna razón absurda y tonta, decide realizar gestos groseros hacia las personas presentes, a lo cual el juez tuvo que decirle claramente que si continuaba con estas groserías hacia las personas que estaban en la corte, tendría que removerla y no le permitiría estar presente en su juicio. Y bueno, en este juicio se hicieron presentes varios familiares y muchas personas de la comunidad que estaban conmovidas por la atrocidad de este caso y bueno, que estaban allí en forma de apoyo y en forma pues de mostrar cierto cariño hacia los familiares. Todos los que estaban allí estaban en busca de la verdad y de la justicia para Gannon. Presentes en la primera fila estaba el padre de Gannon, Albert, y la madre biológica, Landon Hyatt. Hay que mencionar que Albert Stutch le pidió el divorcio a Leticia el mismo día que la mujer fue acusada del asesinato del niño. Es decir, que la madrastra también tuvo que enfrentar este proceso judicial durante la acusación del crimen. Albert, pueden imaginarse, estaba extremadamente dolido y se sentía muy culpable por la muerte de su hijo. Imagínense que la persona con quien te casas, a quien amas, es la persona que te causa el dolor más grande de tu vida. Albert tuvo un momento para expresarse y dijo lo siguiente: la persona que cometió este horrible crimen es a la que más le di, más que a cualquier otra persona en este planeta, y es una carga que llevaré conmigo durante mucho tiempo. Esas fueron algunas de sus palabras en un comunicado que emitió a la prensa. La madre biológica del niño, en el momento que acusaron a Leticia, rompió en llanto. Era un llanto desconsolado, se podía sentir su dolor. Las personas a su alrededor, incluso Albert, intentaron consolarla, pero esto fue en vano. El dolor de la madre era realmente desgarrador. Landon vestía una camiseta con una figura de He-Man, que vendría siendo el personaje favorito de Gannon. Consternada, ella dijo a la prensa: realmente no estoy con la mentalidad correcta para estar aquí. Gannon está con nosotros. No solo es mi héroe, es el héroe del mundo. Hoy recibí la peor y la mejor noticia. Obviamente sabemos cuál es la peor, y la mejor es que se hará justicia y me aseguraré de ello porque mi hijo no se merecía nada de lo que sucedió. Esta madrastra, en la que incluso confié, pagará 100% por esta cosa odiosa que ha hecho. Muchas de las personas que asistieron a la corte vistieron una camiseta con la inscripción: Justicia para Gannon. Podríamos decir que en la sala se respiraba un ambiente denso, una mezcla de tensión y esperanza, de dolor y de paz. Todos en busca de justicia para Gannon.
Casi 2 meses después de encontrar al niño, fueron las pruebas que la condenaron y culparon del aberrante y siniestro crimen. La declaración jurada de las autoridades del condado de El Paso describieron cómo se fueron dando los escalofriantes hechos. La madrastra asesinó al menor alrededor de las 2:14 p.m. del lunes 27 de enero. Los sucesos se dieron en el cuarto del menor y los investigadores tenían muy claro que algo muy cruel y violento había sucedido allí. La sangre estaba presente en todo el lugar, salpicada en las paredes, en el colchón, en el tapete e incluso debajo de la cama del niño. Luego del crimen, ella movió el cuerpo sin vida de Gannon hasta el garaje y de allí ella lo metió a la cajuela de su auto. Ese mismo día, previo al crimen, Leticia llamó a su hija de 17 años y le pidió que comprara productos para limpiar tapetes, vinagre y bicarbonato de sodio. La investigación asegura que ella limpió la escena del crimen antes de llamar al 911 e informar que el niño nunca había regresado a su casa después de haber visitado a su amigo. Un día después de cometer el crimen, Leticia llevó el cuerpo del menor para tirarlo en un área abierta, pero luego por algún motivo decidió mover el cuerpo mucho más lejos. Más allá de toda la reconstrucción de los hechos realizada por la investigación, hubo pruebas muy contundentes que incriminaron como única responsable a Leticia. Estas fueron la sangre del niño en el zapato de ella, su ADN en el arma homicida y un viaje misterioso que Leticia emprendió al mismo lugar donde más tarde se hallaron los restos del niño. Florida Panhandle fue donde ella finalmente decidió mover los restos de Gannon el día después de haber cometido el crimen. Leticia quedó sin derecho a fianza por los cargos de asesinato en primer grado de una persona menor de 12 años por alguien en una posición de confianza. Premeditación. Recordemos el pedido que le hace a su hija cuando le pidió que comprara productos para limpiar tapetes y otras cosas más. Manipulación de un cuerpo humano fallecido y de pruebas físicas. 7 cargos por el uso de armas. Esto incluye armas de fuego, de objeto punzante, con la cual atacó efusivamente el pecho y espalda del niño y un objeto contundente con el que se cree provocó el traumatismo de cráneo. También enfrenta cargos por intentar escaparse de la cárcel. La fecha de inicio del juicio se había postergado varias veces, pero como ya lo mencioné, el juicio de momento está en curso. La defensa de la madrastra intentaba probar que ella no estaba cuerda, que en verdad se encontraba con un estado de salud mental alterado. Y esto pues la llevó a cometer semejantes actos monstruosos. La defensa solicitó múltiples evaluaciones mentales y los médicos la evaluaron para comprobar si de verdad Stach era competente para ser juzgada ante un juicio por jurado. Sin embargo, las conclusiones de los especialistas fueron que ella estaba en condiciones para afrontar el juicio. Negaron rotundamente la posibilidad de declararse mentalmente insana. La defensa de Leticia apostó fuerte a que la declararan desequilibrada y esto debido a que si la consideraban culpable, ella podría obtener cadena perpetua. En cambio, si se confirmaba su demencia o su estado mental no sano, ella no podría ser culpable del crimen y sería enviada a un hospital estatal para recibir tratamiento. De hecho, en el inicio del juicio, la defensa de Leticia llegó a mencionar que ella no estaba matando a Gannon cuando cometió ese crimen, sino que estaba matando sus demonios. Tenemos entendido, como ya vemos, que sí. Lamentablemente Leticia tuvo muchos problemas en su infancia, pero no es justificación para cometer un crimen de este tipo. De hecho, ningún tipo de crimen. Con una camisa blanca con diseños florales y su rostro tapado por su cabello, Leticia se presentaba en el tribunal y allí se autopronunciaba inocente. Luego de que, como ya sabemos, modificó su declaración varias veces, incluso llegó a culparse de los hechos, pero se justificó diciendo que no estaba sana mentalmente y que no sabía lo que estaba haciendo. El fiscal Michael Allen abrió la jornada con una foto de Gannon
y luego de algunas palabras, Landell, la madre biológica del niño, no pudo soportar el dolor y salió corriendo del tribunal. En el tribunal se detallaron las heridas del niño que le provocaron la muerte y el recorrido de su cuerpo una vez muerto. Y también el fiscal detalló las condiciones en las que había quedado el dormitorio de la víctima más allá del esfuerzo de la madrastra por tapar las evidencias. Su abogado defensor, Will Cook, no negó que ella cometió el crimen. Los disparos, las heridas punzantes, que luego lo envolvió en mantas, lo introdujo en la maleta y lo condujo 1,300 millas para arrojarlo en un puente de Florida. Sin embargo, sostienen que Stutch no estaba en su sano juicio mientras cometía el crimen. Mantienen que Leticia tiene una personalidad fragmentada generada por el trauma que lleva desde pequeña a causa de los abusos físicos y sexuales. Abro comillas. Hubo una grieta psicológica al pasar de maestra, madre amorosa y madrastra a ser la asesina de un niño de 11 años. Esto fue lo que dijo el abogado defensor de nombre Cook. También agregó, ella no se despertó ese día y dijo, hoy voy a matar a mi hijastro Gannon Stutch. También agregó, ella estaba matando a los demonios en su vida en las oscuras profundidades de su infancia. La apatía que mostró Leticia en su ingreso al tribunal cambió luego de las palabras de su abogado defensor. Se llevó un pañuelo a su rostro, quizás para secarse las lágrimas o por pudor ante el relato de los abusos vividos en carne propia. Allen, el fiscal, como es de esperar, tiene una posición contraria a la defensa y dijo lo siguiente. Todas sus acciones fueron hechas deliberadamente por ella para distanciarse de lo que hizo, para despistar a los investigadores, generar tiempo y escapar de la responsabilidad. Agregó también, la evidencia en sí misma probará su cordura. Allen también argumentó que una persona que premedita lo que va a hacer, toma decisiones para encubrir sus actos, es porque sabe que lo que está haciendo está mal y eso es opuesto a una persona que no está cuerda. El juicio comenzó el 2 de abril de este año 2023 y se prevé que dure de 6 a 8 semanas para su finalización. Como ya lo mencioné, el juicio está en curso. Seguramente existe la posibilidad de que cuando ustedes vean este video ya se conozca el destino de Leticia Stutch, que será dictaminado por la justicia. Teniendo en cuenta que la mayoría de los jurados son algo escépticos sobre la insana mental que intenta sostener la defensa, ya podemos acercarnos un poco a intuir lo que dirá el veredicto. Al final solo nos queda indagar un poco el por qué padres, madres o aquellas personas a cargo de menores, como en este caso una madrastra, asesinan a sus hijos. Veamos si existe alguna explicación para cometer el acto más terrible que puede cometer un adulto. Me puse a investigar un poco los análisis realizados por expertos sobre este tema. Lo primero que hallé como un dato estadístico muy triste, por cierto, es que el filicidio es un tipo de crimen muy común en los Estados Unidos y ocurre muy frecuentemente. Y eso se da con la misma probabilidad tanto en padres como en madres. El especialista Mariano Timothy asegura que los motivos que desembocan en esta acción son alguna enfermedad mental, que la persona posea altos niveles de testosterona o que ese hijo no haya sido deseado. Según el psiquiatra forense Philip Resnick, existen 5 razones. Altruismo, ya que considera que es lo mejor para el niño o niña. Puede ser un motivo real, como una enfermedad terminal, o simplemente porque el padre tiene algún tipo de trastorno mental. O estar ligado a la propia muerte del padre y considerar cruel que su hijo se quede solo en un mundo inhóspito. Una psicosis aguda. En este caso, los padres tienen una distorsión de la realidad y ponen el ejemplo de tener una creencia de que su hijo está poseído por el demonio. Y también en esta encontramos hijos no deseados. Accidental.
es cuando el fallecimiento se da como resultado del abuso físico perpetrado como algo constante. Y por último, menciona la venganza conyugal de una parte hacia la otra. Con frecuencia la persona presenta depresión, psicosis y pensamientos suicidas. En el caso de filicidios maternos, encontraron que tienen ciertos puntos en común. La mayoría de las mujeres son desempleadas con trastornos psiquiátricos y la mayoría de los crímenes se dan luego de maltratar a los niños de manera continua. También estas madres en muchos casos son personas con baja educación, víctimas de violencia y abuso doméstico, se encuentran aisladas con desventajas económicas y eran las únicas responsables de sus hijos. Cabe destacar que estas madres muestran devoción a sus hijos, principalmente dando esa imagen de madres amorosas al resto de la sociedad. En algunos casos, luego de cometer el crimen, tuvieron intentos de suicidios asociados. En Estados Unidos, un estudio realizado a gran escala mostró mayores tasas asociadas a estrés económico. En muchas oportunidades, el llanto persistente o actitudes que cualquier niño puede tener de manera normal desencadena el crimen. El estudio revela también que las madres que cumplen penas en correccionales en algún momento vivieron episodios de depresión, psicosis, conductas suicidas y atenciones psiquiátricas previas. Con lo cual, si bien estas mujeres estuvieron aptas para enfrentar al tribunal, una cierta alteración mental subyace en todas las asesinas. Bien puede ser el caso de Leticia si analizamos bien las respuestas arrojadas por el estudio de estos especialistas. Ella bien comparte un alto porcentaje de las causas que desembocan en filicidio. Por su parte, la defensa busca declararla insana y la fiscalía intenta demostrar que una persona con demencia no procede de la manera que lo hizo Leticia. No estamos justificando el acto criminal de ninguna manera, solo al igual que el objetivo del estudio que estuvimos ya viendo, todas son causas que pueden evitarse y de alguna manera la sociedad entera, incluyendo los organismos de salud, políticas de prevención y la educación podrían ser las herramientas que ayuden a evitar la muerte de tantos niños inocentes. Y bueno, aquí termina de momento este caso inconcluso, porque espero que ustedes, tanto como yo, estén pendientes de lo que va a pasar con esta madrastra, con Leticia Stutch, que bueno, si me preguntan mi opinión muy personal, estoy de cierta manera de acuerdo con lo que dijo este juez. Creo que si una persona es capaz de entender que tiene que esconder, limpiar evidencia y demás, pues no está tan mal de la cabeza. Sabe que lo que está haciendo está mal, que lo que hizo estuvo mal y es por esa la razón que intenta limpiar todo, ¿no? Esconder el cuerpo y demás. Aparte que recordemos, le pide a su hija con anticipación ir a comprar estos productos, lo cual demuestra que tenía pensado llevar a cabo esta acción. La verdad que es un caso muy triste porque de igual manera, como en muchos otros, la víctima es un pequeñito que lamentablemente no va a poder lograr sus sueños y a quien sus padres no van a poder verlo crecer, ¿no? Aquí no hay palabras para describir la tristeza que estos padres pueden estar pasando. Yo espero que la justicia realmente se imponga como debe de ser y realmente dudo mucho que la defensa pueda declararla como insana. Creo que todo está apuntando a que va a tener un veredicto culpable y la sentencia va a ser bastante dura. Eso es lo que yo imagino, pero me encantaría leerlos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la mujer realmente está mal de la cabeza? Sé que tuvo un pasado muy negro, muy oscuro, pero no es excusa para llevar a cabo un crimen de esta magnitud. Desquitarte con alguien inocente, alguien que confía en ti y quien está a tu cuidado. Pero bueno, si les gustó el video, no olviden dejar esos deditos arriba y no se vayan sin suscribirse del canal. Y bueno, si gustan compartir el video, se los agradezco muchísimo. Pueden dejarme también un corazoncito en forma de agradecimiento por el contenido que les brindo. Y bueno, en pantalla les dejo todas mis redes sociales para que me sigan. Y yo los espero aquí en otro próximo video.
Los quiero.